Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimada audiencia, gente bonita, gente hermosa. El día de hoy vamos a hablar de algo más sobre el tema de reencarnación, el cual pues nos quedamos ahí como que un poco cortos con las teorías, con toda esta conspiración. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Quiero recalcar que, bueno, este tema viene saliendo de una larga investigación y espero lo disfruten. Ok, vamos a empezar con la primera información que tenemos. El día de hoy vamos a hablar sobre los casos más relevantes de reencarnación o aquellas personas que de verdad creyeron en este tema. Ok, vamos a hablar de Ian Stevenson. Ian Stevenson pues estudió a lo largo de su vida más de 3,000 casos de niños capaces de recordar sus vidas anteriores. Entonces, pues la evidencia parece concluir que todas las personas tenemos un pasado muy fuerte, o sea, que si a lo largo de tu vida, bueno, desde los 3 a los 6 años no recordaste nada de tu pasado, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué no recuerdas tu pasado? Ok, bueno, en parte de esto, él pues escribió varios libros de investigación, hizo varios análisis en cuanto a esto y pues bueno, ¿qué les cuento? Este señor tan importante y tan interesante que es Ian Stevenson, fue un bioquímico y profesor de psiquiatría canadiense, pues dedicó parte de su vida al estudio científico de la reencarnación como tal. Durante más de los 40 años, como ya lo mencioné anteriormente, estudió más de 3,000 casos de niños que pues parecían recordar sus vidas pasadas, tenían sueños recurrentes, incluso le contaron a sus papás cómo fue que vivieron en su vida anterior. Él documentó todo lo que estos niños decían y pues cotejó como los datos de sus vidas pasadas para identificar qué personas habían sido en su pasado. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de uno de estos casos tan interesantes y tan relevantes que investigó este científico, este señor, el cual estuvo involucrado. Entonces, vamos a hablar de uno de los principales casos de reencarnación y uno de los más interesantes, que el cual pues sí fue uno de los que te quedaste así como de wow, no puede ser que haya pasado esto. Pero el caso es de James Leininger. Es una reencarnación de un militar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este caso fue documentado en el libro Soul Survivor, The Reincarnation of a World War II, a Victor Pilot, el cual detalla claramente la historia de James, un chico que desde pequeño mostraba una increíble obsesión por los aviones. A medida que iba pasando el tiempo, comenzó a tener pesadillas en las que decía: avión en llamas, no logró salir. También hablaba de que él fue en otra vida un piloto de caza que murió en Iwo Jima, el lugar en el que estaba destinado a su amigo Jack Larson. Curiosamente, Jack Larson existió y efectivamente pertenecía a un escuadrón en Iwo Jima en el que murió una sola persona, que fue James. ¿Ok? Y pues, no sé, la pregunta aquí es, ¿esta es la verdadera identidad del pequeño? Entonces, empezamos a revisar este caso de reencarnación en específico, porque hubo muchísimos casos entre todos los que documentó este señor. Entonces tenemos algunas pequeñas partes de toda esta evidencia, de todo lo que aconteció en el caso. Y bueno, fue uno de los casos más impactantes para muchas personas. Y pues ya, un pequeño niño que aseguraba que en una vida pasada había sido James Houston, un piloto de caza norteamericano de 21 años, que desapareció en acción en 1945 durante un combate en el Pacífico contra los japoneses en plena Segunda Guerra Mundial.
Esta insólita historia comenzó cuando el pequeño James tenía 2 años, edad en la que, según relataron sus padres, Andrea y Bruce, comenzó a sufrir recurrentes pesadillas. Andrea relató: yo lo despertaba mientras gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, me respondía que un avión en llamas se había estrellado y que un pequeño hombre no podía salir. Mi madre fue la primera en sugerirme que James estaba recordando tal vez una vida anterior. Al principio dudé bastante, pero con el paso del tiempo empecé a cuestionármelo seriamente. En una ocasión le compré a James un avión de juguete y le enseñé lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. James de inmediato me corrigió y me dijo que eso no era una bomba, sino que un depósito de caída. Yo nunca había oído hablar de un depósito de caída, no tenía idea de qué cosa era. Así que le pregunté en qué tipo de avión volaba en sus sueños, y él me dijo que era un avión Corsair, nombre que también me resultó extraño. Por lo demás, a los 3 años de edad, James comenzó a dibujar con detalle preciso el mar y batallas aéreas con los detalles correspondientes a las aeronaves utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Y a los 4 años construyó su propia cabina de avión, como la ven. Este caso fue muy interesante y es bastante largo, de hecho, porque nos habla todo lo que pues el niño vivió, básicamente. No finaliza porque es una historia muy larga, tiene mucha continuidad, que obviamente la daremos en el próximo capítulo. Nos vemos en la próxima.